¿Qué vemos cuando miramos al vacío? A veces, en el espacio vacío es donde nacen las imágenes más brillantes de nuestra imaginación. Muchos habitantes del pequeño pueblo de Santa Rosalía en el sur de América lo aprendieron gracias a una historia inusual que comenzó en una modesta casa en las afueras. En el pueblo, donde el sol ardía sin piedad la mayor parte del año y el aire olía a polvo y a cactus, todos se conocían. No había secretos, solo historias que se transmitían de boca en boca, adquiriendo nuevos detalles. Pero la historia del marco vacío de Estella García era especial desde el principio. En el extremo de la ciudad, donde las calles asfaltadas daban paso a senderos hollados, había una pequeña casa con paredes descoloridas por el sol de color ocre. La rodeaba un pequeño jardín, donde crecían cactus de todas las formas y tamaños, las únicas plantas capaces de sobrevivir en esta tierra árida. Allí vivía Estella, una mujer de rostro arrugado, como surcado por los caminos del destino, y ojos del color del ámbar oscuro que parecían mirar a través de las personas, directamente en sus almas. Cada mañana, los habitantes del pueblo veían cómo ella se sentaba en el porche de su casa, cerrando los ojos ante el brillante sol, y sonriendo al pasar de alguien. Siempre reconocía a las personas por sus pasos o voces, incluso cuando dejó de ver todo, excepto siluetas borrosas y manchas de luz. Nadie podía imaginar que un simple marco vacío en la pared de su sala de estar se convertiría en algo más que una peculiaridad de una anciana. Nadie esperaba que este vacío se transformara en una ventana a través de la cual la gente comenzaría a ver respuestas a sus más íntimas plegarias. En la vacuidad hay espacio para todo lo que el corazón puede imaginar, solía decir Estella cuando le preguntaban sobre el extraño marco en la pared. Y poco a poco, los habitantes de Santa Rosalía comenzaron a comprender que tras estas palabras, había algo más que la simple filosofía de una anciana artista. En ellas se ocultaba un verdadero milagro. Antes de que Estella se hiciera famosa por su marco vacío, había sido una talentosa pintora, cuyas obras adornaban no solo casas en Santa Rosalía, sino que también colgaban en galerías de ciudades cercanas. En su juventud, había estudiado pintura en la capital, donde sus vívidos lienzos de la vida mexicana atraían la atención de los amantes del arte. Sin embargo, la verdadera fama no le llegó por estas obras, sino por aquellas que creó al regresar a su ciudad natal. Estela podía capturar el alma de una persona en el lienzo con apenas unos trazos precisos. Los lugareños decían que sus retratos capturaban no solo la apariencia, sino también el carácter, incluso el destino. Cuando doña Estella te pinta, ve tu pasado y futuro al mismo tiempo, murmullaban en el pueblo. Muchas familias se enorgullecían de tener obras de Estella García en sus hogares. La vida de la artista cambió en su cumpleaños número 65, cuando notó que los colores en su paleta comenzaron a desvanecerse. Al principio, lo atribuyó al cansancio, luego a la mala calidad de las pinturas. Pero la verdad resultó ser cruel. Le estaba desarrollando una degeneración de la retina, y lentamente, pero de manera inexorable, estaba perdiendo la vista. Para la artista, esto era equivalente a la pérdida de una parte de su alma. Estella se recluyó en sí misma, dejó de salir de casa y de aceptar pedidos de retratos. Su sobrino Rafael, que vivía en la ciudad vecina, venía cada semana. Traía alimentos y medicinas. Intentaba sacar a su tía de la depresión. Pero ella parecía haberse convertido en una sombra de sí misma. Dios me ha quitado lo que más amaba, decía ella, sentada en una silla junto a la ventana donde solía estar su caballete. Pero un día, casi un año después del inicio de la enfermedad, algo cambió. Los vecinos notaron que Estela había comenzado a salir nuevamente a su jardín. Ya no podía distinguir los colores de sus queridos cactus, pero sus manos recordaban sus formas. Con el tacto, comenzó a crear pequeñas esculturas de barro, convirtiendo el sentido del tacto en una nueva forma de visión. Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre otra, le dijo a Rafael. He aprendido a ver con las manos y el corazón. La historia del marco vacío comenzó el día en que un viejo olivo en el jardín de Estella se secó. El árbol tenía más de 70 años, y debajo de sus ramas la artista solía sentarse en su juventud, haciendo bocetos. Rafael propuso cortarlo, pero Estella no lo permitió. Este árbol recuerda más historias que todos nosotros juntos, dijo ella. En cambio, pidió al carpintero local, don Ignacio, que hiciera un marco para un cuadro de la madera del olivo. El anciano respetaba a Estella y realizó el trabajo con especial esmero. Se obtuvo un marco simple,
pero elegante, con un patrón apenas visible de hojas de olivo talladas en las esquinas. Cuando don Ignacio se lo trajo, Estella pasó mucho tiempo acariciando la madera con los dedos, como si leyera su historia. ¿Para qué cuadro servirá?, preguntó el carpintero. Para el más importante, respondió Estela enigmáticamente. Todos esperaban que ella sacase alguna de sus obras, escondidas tras la pérdida de la vista, o que pidiera a Rafael que pintara algo especialmente para ese marco. Pero cuando, una semana después, la vecina doña Lucía fue a visitar a la artista, se dio cuenta con asombro de que había un marco vacío colgado en el lugar más visible de la sala. «Estela, ¿olvidaste poner el cuadro?», preguntó Lucía. «No, querida. El marco es exactamente como debe ser», respondió la artista con calma. La noticia de la extraña peculiaridad de la artista ciega se esparció rápidamente por el pueblo. Muchos consideraron que era una señal de que la pobre Estella había comenzado a perder la razón por el dolor y la soledad. Otros decían que era su forma de protestar contra el destino que le había robado el don de ver y crear. El sobrino Rafael se preocupó y trató de convencer a su tía de colgar en el marco al menos una fotografía o una de sus viejas obras, pero Estella se mantuvo firme. «Niño mío», le dijo, colocando su mano arrugada en su hombro. «A veces hay que hacer espacio para ver lo invisible. Toda mi vida he llenado el vacío con imágenes. Ahora ha llegado el momento de permitir que el vacío hable conmigo». Nadie entendía sus palabras, pero todos respetaban lo suficiente a Estella como para no discutir. El marco vacío permaneció colgado en la pared, y pronto los habitantes de Santa Rosalía lo habrían olvidado si no hubiera sido por un extraño suceso con Miguel Ortiz. Miguel Ortiz era mecánico en el único taller de automóviles de Santa Rosalía. A sus 40 años, seguía siendo el principal sostén de su madre y sus 2 hermanas menores, ya que el padre de la familia había fallecido hace tiempo. Cuando el dueño del taller, don Bernardo, anunció que vendía el negocio y se mudaba a la ciudad con su hijo, para Miguel, fue un verdadero golpe. El nuevo propietario trajo a sus empleados, y Ortiz de un día para otro se quedó sin medios para subsistir. Durante 2 semanas, Miguel fue de puerta en puerta ofreciendo sus servicios, pero no consiguió trabajo. El dinero se desvanecía, su madre comenzó a vender sus joyas para comprar comida, y su hermana menor, Lolita, postergó sus estudios en la universidad. La noche en que Miguel volvió a casa tras otra búsqueda infructuosa de trabajo, estaba al borde de la desesperación. «Voy a ir a ver a doña Estella por hierbas para mamá. Le duele el corazón otra vez», les dijo a sus hermanas mientras salía de casa. Estela realmente era conocida por sus hierbas curativas. Pero Miguel mintió. Solo necesitaba una excusa para irse y estar solo. Sus pies lo llevaron automáticamente a la casa en las afueras. Llamó a la puerta, no esperando respuesta a tal hora. Pero la puerta se abrió casi de inmediato, como si Estela lo estuviera esperando. «Pasa, Miguel», dijo ella. «Justo he preparado té de manzanilla y menta». Se sorprendió al ver que ella lo reconocía, ya que rara vez se comunicaban y la mujer ciega no podía ver su rostro. Más tarde, Miguel no pudo recordar con claridad su conversación, solo que Estella escuchaba sus quejas con tal sincera preocupación que se sintió aliviado. Cuando terminó su té, la mirada de Miguel cayó accidentalmente sobre el marco vacío, y de repente, para su asombro, vio en él no vacío, sino una imagen borrosa, un viejo camión parado junto a un cobertizo abandonado en las afueras de la ciudad. «¿Qué es esto?», exclamó, señalando el marco. Estela, por supuesto, no podía ver su gesto, pero de alguna manera entendió. «¿Qué ves, Miguel?», preguntó ella con una ligera sonrisa. Él describió la visión, y Estela asintió, como si lo hubiera estado esperando. «Ve allí mañana al amanecer», dijo ella en voz baja. Miguel no lo creyó, pero no tenía nada que perder. Así que a la mañana siguiente se dirigió al viejo cobertizo. Allí, efectivamente, había un camión abandonado de don Rodrigo, quien había fallecido el invierno pasado. Su hijo Javier estaba buscando un mecánico para evaluar si podía restaurar el vehículo para transportar productos de la granja al mercado. Al caer la tarde, Miguel no solo tuvo trabajo, sino también la perspectiva de convertirse en socio del negocio familiar de Rodrigo. La historia de Miguel Ortiz se esparció por Santa Rosalía con una increíble rapidez. Pronto, la casa de Estella se llenó de gente. Primero tímidamente, uno a uno, como si se avergonzaran de su curiosidad, y luego con más audacia. La mujer no les negaba nada, recibiéndolos con una invariable taza de té de hierbas, y escuchando atentamente sus historias.
Marta Hernández, madre de 3 hijos, vio en el marco la imagen de una hierba que crecía junto a un viejo pozo, la cual resultó ser una planta medicinal rara, que ayudó a su hijo pequeño a superar una tos persistente. José y Carmen Duras, una pareja al borde del divorcio, vieron al mismo tiempo su juventud, bailando en la plaza el día de su boda. Y el joven Pablo Moreno, quien pasaba de una profesión a otra, distinguió en el vacío una mesa de madera con herramientas de un tallador, el trabajo que en verdad se convertía en su vocación. Pero no todos podían ver en el marco. Muchos solo veían vacío o sombras tenues que no podían interpretar. Algunos se marchaban decepcionados, otros regresaban una y otra vez, esperando que en la próxima ocasión tendrían más suerte. La misma Estella nunca hablaba del marco como un milagro. Cuando le preguntaban cómo funcionaba esa extraña cosa, ella solo se encogía de hombros y respondía: «No puedo ver lo que ustedes ven. Tal vez el marco solo les ayuda a ver lo que ya saben en lo más profundo de su alma». A medida que la popularidad de Estella y su marco vacío crecía, no podían faltar los escépticos y críticos. El principal de ellos era el padre Alejandro, un joven sacerdote de la iglesia local, que miraba con desaprobación la peregrinación de los feligreses a la casa de la anciana artista. «Esto es superstición, no un milagro», decía en sus sermones, sin mencionar directamente el nombre de Estella, pero todos comprendían de quién se trataba. A él se unieron otras voces. El dueño de la única farmacia del pueblo, don Felipe, difundía rumores de que Estella mezclaba hierbas en su té que inducían alucinaciones. La maestra Beatriz Vargas acusaba a la artista de distraer a la gente de los problemas reales con promesas vacías. Un día, una delegación de ciudadanos respetables, encabezada por el padre Alejandro, llegó a la casa de Estella. Eran amables, pero insistentes, exigiendo que ella retirara el marco de la pared o que pusiera en él un cuadro real. «Usted está engañando a la gente, doña Estella», dijo el sacerdote. «Empiezan a creer en milagros en lugar de acudir a Dios a través de la iglesia». Estela los escuchó con dignidad, pero se negó a cumplir con la demanda. Cuando todos se fueron, ella sintió por primera vez en mucho tiempo el peso de sus años y de la soledad. Esa noche, oró prolongadamente, pidiendo a Dios una señal. Si estaba haciendo lo correcto al mantener el marco vacío en la pared. La respuesta a la oración de Estella llegó al día siguiente, cuando el padre Alejandro inesperadamente volvió solo. Su rostro parecía cansado, como si no hubiera dormido toda la noche. «Vine a disculparme, doña Estella», dijo él en voz baja, sentándose frente a ella. Resultó que tras la visita de ayer, el sacerdote no podía encontrar consuelo. Algo en las palabras de la artista lo había tocado. Ella le había dicho: «Padre Alejandro, ¿es el templo el único lugar donde una persona puede encontrarse con Dios? ¿No se dice que Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre?». Toda la noche, el joven sacerdote pensó en esas palabras, y por la mañana decidió volver y hablar con ella a solas, sin la presión de la opinión pública. Estela le ofreció té, y ellos hablaron mucho sobre la fe, el arte y la naturaleza de los milagros. Al final de la conversación, la mirada del sacerdote se desvió involuntariamente hacia el marco vacío en la pared. «¿Qué ves, padre Alejandro?», preguntó Estela. «Nada», respondió él honestamente. «Solo la pared». «Sigue mirando», le aconsejó suavemente ella. El sacerdote miró mucho tiempo, casi un minuto, y luego sus ojos se abrieron. En el vacío del marco vio el rostro de su madre, que había fallecido cuando él tenía 12 años. Ella le sonreía con el amor que casi había olvidado. «Esto es imposible», murmuró él, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Qué es lo imposible, padre Alejandro?», preguntó Estella. «¿Que haya visto a su madre, o que aún la extrañe como un niño pequeño?». Después de ese día, todo cambió. El padre Alejandro ya no se oponía a Estella y su marco. Por el contrario, en sus sermones comenzó a hablar de que Dios se comunica con las personas de diferentes maneras, y que en la simplicidad, a menudo se esconde la verdadera sabiduría. «No es el marco el que muestra visiones», explicaba a los feligreses. «Es el alma de la persona la que encuentra respuestas cuando está dispuesta a verlas». Poco a poco, los habitantes de Santa Rosalía comprendieron que el don de Estella no era el marco místico, sino su capacidad de escuchar y guiar a las personas hacia las soluciones que ya llevaban dentro de sí. Ella les ayudaba a encontrar el silencio interior donde se puede escuchar la voz del propio corazón. Estella vivió 3 años más después de la historia con el padre Alejandro. Se apagó tranquilamente en el sueño a los 73 años.
con una sonrisa en su rostro, como si hubiera visto algo hermoso en sus últimos sueños. Después de su muerte, querían colocar el marco en la iglesia, pero Rafael, cumpliendo el deseo de su tía, lo entregó a la escuela local. Allí sigue colgado en la sala de arte, recordando a los niños que a veces el espacio vacío no es la ausencia de algo, sino la posibilidad de algo nuevo. La gente en Santa Rosalía dice que a veces los estudiantes que se quedan en clase hasta tarde ven en el marco imágenes de sus futuros logros. ¿Verdad o no? El marco de Estella se convirtió en un símbolo de fe, en que dentro de cada uno de nosotros hay respuestas a nuestras preguntas más complejas. Solo es necesario crear el silencio y el espacio para escucharlas. Como solía decir la misma Estella, a veces debemos mirar a través del vacío para ver la verdad. Gracias por haberte quedado a escuchar esta historia hasta el final. Si te gustó la parábola del marco vacío de Estella, y cómo a veces en el vacío se pueden encontrar las respuestas más importantes, por favor, suscríbete a nuestro canal. Compartimos regularmente historias similares que nos recuerdan los importantes valores de la vida. Te agradeceríamos mucho si dejas un comentario en este video. Cuéntame, ¿qué verías en el marco vacío de Estella? ¿Qué historias tocaron tu corazón más? Tus pensamientos son muy importantes para nosotros. Hasta la próxima en los siguientes videos.